Pues cuando quieras, Alberto. Un segundo, que estoy copiando. Vaya a ser que se me caiga esto. Bueno, hola a todos. Simplemente añadir, si alguien tiene alguna pregunta por las ponencias que vayamos haciendo, pues bien puede ponerlo en el chat y luego, pues al finalizar cada exposición, pues la intentamos responder. Bueno, pues como ha dicho Sergio, hoy vamos a hablar del lado oscuro de la agilidad. Vamos a empezar por las organizaciones. En este caso, he querido contextualizarlo en base a la experiencia que tengo, que no es demasiada, pero bueno, alguna. Y si puedes pasar, por favor, Sergio, te lo agradezco. Pues como decía, el contexto, por poneros a todo en contexto, en primer lugar, pues hacer una distinción lógica entre organizaciones tradicionales y organizaciones ágiles. Si nos centramos en la segunda, pues probablemente sean pues bien porque se han transformado en organización ágil o porque han nacido ya siendo ágiles. En este segundo lugar, si han nacido siendo ágiles, pues probablemente sea porque sus promotores ya han madurado previamente la agilidad, la cultura, la filosofía y han decidido que la empresa desde su nacimiento sea ágil. Por lo tanto, es cierto que, por supuesto, puede tener cabida decisiones que se traspasen la línea del lado oscuro, pero sí que me gustaría centrarme en aquellas organizaciones tradicionales que deciden dar el paso, es decir, hacer la transición por qué, o sea, a ser ágiles, ¿no? A transformarse en organizaciones ágiles. Así que, si puedes pasar, Sergio, por favor, a la siguiente. Vale. Bueno, pues como decía, en este periodo de transformación ágil, de organización tradicional a organización ágil, hay que tener en cuenta pues muchísimas premisas, muchísimos factores, pero bueno, pues mi experiencia me dice que estos cuatro han de ser los más importantes, ¿vale? El primero de ellos es un análisis situacional, definiendo muy bien qué objetivos queremos conseguir y cuál va a ser el alcance de esa transformación. Obviamente, si queremos cambiar o pensar que queremos ser ágiles y no lo somos, tenemos que ver cómo estamos y por qué queremos cambiar, ¿no? No cambiar por cambiar. Definir muy bien el objetivo o los objetivos que queremos conseguir en esa transformación hacia la agilidad y, por supuesto, el alcance, que creo que es muy importante, sobre todo porque trasciende a toda la organización ese alcance. ¿Cómo se puede caer en el lado oscuro en esta primera premisa? Pues no entendiendo muy bien por qué y para qué queremos cambiar. O sea, no sabemos por qué queremos cambiar, pero hemos oído hablar de agilidad y, oye, pues nos sumamos al carro, aunque no sepamos si nos va a venir bien o no, o si siquiera lo necesitamos. Y segundo, pues no entendiendo bien el alcance y como digo, esa trascendencia de la transformación. ¿A qué nos puede llevar esto? Pues muy fácil. En primer lugar, siempre teniendo en cuenta que somos una organización tradicional con una estructura jerárquica en la que se toman las decisiones pues, desde arriba, pues una desalineación de objetivos que provoque pues cierto barco a la deriva, ¿no? Esa sensación de que no sé muy bien hacia dónde voy, tomar decisiones a medias porque no sabemos, como digo, ese paso si lo tenemos que dar o no. Esto puede crear inseguridades que, por supuesto, no favorecen a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Y bueno, si bajamos un poco más, pues lógicamente puede ocurrir que en esa estructura jerárquica los mandos intermedios pues tengan una cierta percepción de que su rol está cambiando y vean peligrar ese rol, ese puesto, no sé muy bien hacia dónde voy ni lo que tengo que hacer, en fin, malinterpretar quizá esa transición. En segundo lugar, la segunda premisa, pues yo creo que es muy importante interiorizar que Agile es una filosofía, es un mindset. ¿Cómo se cae en el lado oscuro de esto? Pues concebir que la agilidad es un fin, no es un medio.
¿Y a qué nos lleva esto? Pues bueno, entender que como cualquier otro servicio que pensamos que es un fin, pues vamos a pensar que vamos a encargarle el trabajo a otro que venga y nos agilice, ¿no? Yo soy una empresa tradicional, por lo que creo que para agilizarme lo mejor es contratar un servicio de un tercero que venga, me agilice, pues como estoy haciendo una reforma en mi casa, llamo a una empresa de construcción que me hagan el trabajo y, oye, avísame cuando acabes que vea cómo ha quedado, ¿no? Yo creo que esto es un error completamente, es muy habitual y es un error muy grande porque tú tienes que ser, obviamente, partícipe. La organización está formada por personas y lo que hay que hacer es un cambio cultural. Si no cambian las personas, no cambia la organización y si pensamos que esto no va con nosotros, pues ya la hemos liado, ¿no? ¿Qué ocurre también con esto? Como decía al principio, las decisiones en una estructura jerárquica las toman los de arriba y normalmente suelen tender a exigir resultados. Y exigir resultados además en un corto periodo de tiempo. Estamos muy centrados en las cuentas de resultados, queremos que todo vaya mejor económicamente, ¿no? Y yo creo que esto es muy complejo porque una transformación ágil no es un framework, no se puede poner una métrica de manera tan fácil a priori, ya que es un cambio cultural y de filosofía. Es decir, es muy complicado palpar que estamos siendo más transparentes, que estamos siendo más flexibles, que estamos cooperando más autoorganizados. Yo creo que esto es ciertamente imperceptible en esa transición. Es decir, se percibe conforme ha pasado el tiempo y ya nos damos cuenta de que ya no estamos como antes y hemos cambiado ciertas cosas. Entonces, exigir resultados tan pronto, pensando en que ya hemos llegado a ese fin, no entendiendo a Agile como una herramienta, pues es un error. La tercera premisa, que creo que también es muy importante, es que hay que hacer partícipe a toda la organización de esa transformación. Pensamos en una organización tradicional que, pues, muy encorsetada, pues si no hacemos que todo el mundo, de arriba abajo y de izquierda a derecha, seamos partícipes, pues podemos caer en que pues, no se implica a todo el mundo y se entiende el cambio pues, en un pequeño ámbito, en un espacio concreto de la organización. Se crea un silo, que esto sí que va muy en contra de esta filosofía, creo. Y bueno, al final pues empiezan a surgir, pues, oye, esto no va conmigo, la agilidad se está transformando a aquel, pero a mí no me toca. Ahí los engranajes que son fundamentales cuando existe un equipo que se está empezando a agilizar y el otro piensa que eso a él ni le va a llegar, pues directamente ahí esos engranajes no empiezan a ir bien del todo y ocurre pues que bueno, no surgen los buenos promotores, que creo que es clave en este proceso de transformación, que se pueda extender el mensaje, que todo el mundo empiece a entender qué supone la agilidad, transformarse. Por supuesto, no todo el mundo lo puede hacer al mismo tiempo, porque en una gran organización es inviable, pero si no se tiene esto en cuenta, pues ocurre todo lo contrario, que en vez de un promotor, lo que tenemos es un detractor puro y duro, ¿no? Tenemos al enemigo dentro. Y ahí empiezan a surgir los conflictos, hay que desbloquear en exceso, y yo creo que esto pues es otra de las partes que nos pueden hacer traspasar esa línea, ¿no? de oscuridad. Nos estamos transformando, pero dentro de nuestra organización tenemos unos detractores que nos pueden hacer mucho daño. Y por último, y creo que no menos importante, en esta transformación ágil hay que tener en cuenta que el camino es muy complejo. Hay que intentar asumir que es muy difícil ese camino, que es muy profundo, que como he dicho al principio, trasciende, y en el sentido literal de la palabra, trascender a todo el mundo, a cultura, filosofía, a la mentalidad de las personas y, por supuesto, confiar en ellas. ¿Y qué ocurre cuando cruzamos esa línea hacia el amigo Darth Vader? Pues que empezamos a tomar decisiones paralelas. Cuando no creemos en ese cambio, pues igual todos los recursos que deberíamos invertir en esa transformación no son los que debieran ser. Como he dicho antes, se empieza a exigir un resultado en un periodo de tiempo que quizás no es suficiente, se empieza a perder desconfianza, se empieza a no generar ese caldo de cultivo que propicia pues, que las personas cambiemos y con el cambio personal cambie la organización.
Y, por supuesto, pues empieza el ocultismo, ¿no? Se empiezan a tomar pues, esas decisiones por un lado, que sí que tú agilízame esto, pero yo voy tomando esa decisión que siempre he tomado, que al final va en contra de lo que en un primer momento pensamos que era lo que teníamos que hacer, que es transformarnos en una organización ágil. Y bueno, pues hasta aquí mi planteamiento sobre cómo se puede caer en el lado oscuro de las organizaciones en esa transición de organización tradicional a organización agilizada. No sé si tenéis alguna pregunta y si no, pues doy paso a Vero y a Abel. ¿Alguien tiene preguntas en el chat? Bueno, ¿la hacemos por voz o por el chat? Sí, por Como voz. queráis. Porque Vale. si tengo que abrir el chat, voy jodido. Vale, yo quería preguntar si sabías el nombre de alguna organización tradicional que ha sido, bueno, se ha convertido en una organización ágil y además está reconocida como tal, ¿vale? Que no pertenezca al lado oscuro de la agilidad. Bueno, pues yo creo que ejemplos hay muchas. Como tal, te puedo poner un ejemplo que me pilla de cerca y es BBVA. Cada vez es probablemente con la estructura tan grande que tiene, esa transición hacia la agilidad se esté produciendo, bueno, lleva tiempo, nació hace tiempo, pero uno de los buenos ejemplos fue cuando se creó la aplicación de BBVA, se optó por este método, surgió todo, o sea, todo salió bastante bien, se empezó a implementar un paraguas ágil para ese proyecto y a día de hoy pues tiene bastante, o sea, en su propia organización internamente tiene una estructura de equipos ágiles que trata de sembrar semillitas por aquellos equipos por lo que ese departamento de agilistas van pasando para que los equipos cada vez sean más y tengan más interiorizado esa agilización o esa transformación. O sea que ahí se ha pasado de una estructura completamente tradicional, como puede ser una entidad financiera, a una organización que cada vez es más ágil y de hecho si buscas en Google, muchas veces buscas cosas de agilidad, de las primeras páginas que te aparecen en castellano es BBVA y tiene un montón de literatura en su propia página web. Ajá, muy bien. No lo decía por pillarte, era simplemente para buscar No, más no, no. información al respecto. Sí, sí. De hecho, he pensado y digo, joder, el mejor ejemplo lo tengo cerca, o sea que... Yo, perdonadme, pero Alberto, hemos trabajado juntos. Me encanta que formemos parte de este tipo de círculo, intentando cada uno desde su parcela, pero para no dar lugar a malinterpretaciones, creo que BBVA es un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas. No sé si habrá algún otro compañero que desde la experiencia apoye mi comentario, pero probablemente, cuando tu única experiencia en agilidad es dentro de una organización como BBVA, las cosas se ven diferentes. Yo que llevo ya un año y pico fuera, he entendido que el mundo es bastante diferente y agilidad es otra cosa. Incluso diciendo que mi experiencia actual tampoco podría decir que estoy en una organización totalmente ágil, por lo menos con algunos de los equipos con los que he trabajado. Entonces, Claro, yo por eso, si me permitís mi aportación, cuando estuve en el CAS este pasado noviembre, me llamó mucho la atención eDreams. Y sí que te animaría a buscar información de eDreams o de IGEO, porque allí en varias de sus meetups sí que aprendí cosas muy interesantes de cómo enfocan ellos la agilidad en la empresa. genial, genial, pues lo buscaré, por supuesto. De hecho, a ver, yo no decía que es una organización ágil, sino respondiendo un poco a la pregunta de José, es una organización que ha pasado al proceso de transformación. Obviamente no es ágil y como tú comentas, pues me dice, oye, pues probablemente la organización, yo he conocido otra cosa y tampoco sea ágil. Yo creo que como he comentado al principio de todo, una organización ágil es mucho más sencillo entenderlo cuando ya nace ágil. Para mí uno de los mejores ejemplos pueden ser o Netflix o Spotify. O cualquier startup pequeñita que es mucho más sencillo sembrar esto. Es decir, para mí el ejemplo es Netflix, es decir, cómo Netflix se adapta al cambio.
realmente creo que cuando naces ya siendo ágil, porque el promotor o la persona la organización, cuando se crea ya siendo ágil, es mucho más fácil que seas ágil a que de una estructura completamente arcaica, tradicional, te conviertas en ágil. Pero bueno, que sí, acepto tu crítica, por supuesto. Bueno, Bueno, me gustaría postillar que creo que directamente la organización ágil no existe como tal. O sea, la única compañía que se puede considerar ágil desde su nacimiento son las startups, pero por la propia necesidad que se busca cubrir desde inicio, donde no tienes una estructura que te obligue a hacer nada, donde solo vas a aportar valor a lo que estás haciendo. Entonces, en esos sitios, claro, cuando surge así, todo fluye. Implementar en una organización agilidad es un escenario completamente diferente de lo que es la agilidad en una startup, por diferenciar los dos contextos. Yo quiero decir una cosilla, perdóname, porque estamos intentando buscar una organización que sea Agile, pero creo que deberíamos de definir primero qué es una organización Agile. ¿Qué características debe tener una organización para que sea Agile? Porque, sinceramente, salvo un ejemplo que habíamos dicho de Spotify, que todo el mundo dice Spotify es Agile, y el famoso modelo Spotify, y nadie sabe qué modelo tiene Spotify, realmente creo que deberíamos de definirlo, porque la experiencia pues yo creo que es tan simple como que le primen los valores ágiles sobre otras cosas, ni más ni menos. Y es que eso es muy complicado en una organización, pero por todo, o sea, por cultura, por muchísimas cosas. Es muy difícil que en una compañía grande se primen los valores ágiles por encima de otras muchísimas cosas que hay de por medio. Así que la organización ágil como tal es un poco incompatible desde mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero creo que me quedaría con una cosa que ya hemos hablado varias veces, que Fede, de hecho, lo comentó. Creo que igual no habría que ser tan purista, irse tan al papel. Y un día estábamos hablando y fuiste tú, Fede, el que dijo, ¿cuánta gente es ágil sin saber que es ágil? No porque esté definido en un documento, no porque cumpla estrictamente toda la agilidad dentro de un marco. O sea, estamos hablando de un mundo bastante complejo en el cual seguir punto por punto creo que unas directrices es bastante complicado. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Abel. Una startup tiene una necesidad que es incluso desde su nacimiento suele ser pequeñita, la gente tiene muy claro lo que hace, pero creo que al hilo lo que iba diciendo, que me enrollo, lo que dijo Fede es que nos habló de una organización que tenía una serie de iteraciones con el cliente brutales, tenía una capacidad de adaptación al cambio, que para mí es la clave, la adaptación al cambio. Ahí es donde está la agilidad, ¿no? Un poco redundando en la literalidad del significado, ¿no? Yo me sé adaptar al cambio que me surge en mitad del camino y ahí estoy demostrando que verdaderamente estoy ofreciendo valor y no me estoy quedando en mi modelo tradicional o en mi modelo que me funciona hasta ahora y que ha surgido un cambio y no sé lo que hacer. Bueno, si queréis, luego al final ahí puede haber un amplio debate. Sí, creo que ya hemos pasado del tiempo que habíamos estipulado. Vamos a dar un minuto más, que Fede no reviente la pantalla. Un cabezazo. Ha sido muy interesante, ¿vale? muy Fede, interesante. tú no te quedes con ganas, no te quedes con nada ahí dentro, ¿eh? Tú suéltalo, tú tranquilo. No, déjate. Luego, como tú has dicho, pues si hacemos debate ya continuamos el tema. Si seguimos la mitad para que no se nos vaya muy de madre. Y gracias, Alberto, por tu aportación. Nada. Yo también os agradezco a mi antiguo ex compañero todo el cariño que me aportáis. Siempre preocupándonos por ti, tú lo sabes. Gracias. Instruirme algún día. Bueno. Yo cobro, ¿eh? Vale, Pasamos entonces a la siguiente.